Hola, buenas tardes a todos. Mientras empezáis a ocupar los puestos virtuales de esta sesión, de esta sala que vamos a empezar hoy, voy a dar paso y a presentar a la doctora Raquel Lloti, que es secretaria de Estado de Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación y que va a ser la persona que, bueno, que como antes era nuestra directora, aceptó moderar esta mesa en la que van a estar 6 honoris causa. Que sepáis que esta mesa la habéis elegido vosotros y que espero que os guste. Como bien sabéis, hicimos una votación a primeros de año y queríamos saber cuál era la conferencia de clausura que vosotros deseabais y bueno, pedisteis algunas cosas, como vimos que casi todo el mundo había aportado peticiones sobre las personas que habían sido designadas honoris causas en las universidades españolas. Nos atrevimos a juntar en una sola mesa 6 personas que son honoris causas por universidades españolas. Y sin más, y viendo que ya habéis entrado muchos y que ya está la sala medianamente llena, le doy paso a Raquel Lloti para que pueda liderar, como buena líder que es, esta sesión de 6 honoris causas. Muchas gracias, Maite. Francamente, el estar aquí esta tarde con 6 mujeres, diría 7 mujeres, si me lo permitís, con esta capacidad de liderazgo en el ámbito académico, en el ámbito científico y en el ámbito de la investigación en cuidados. Trayectorias, todas ellas brillantes, inspiradoras, que creo que nos van a servir de muchísima ayuda también para entender qué es lo que esperamos en nuestro país de la investigación en cuidados. Un ámbito en el cual creo que la trayectoria que ya existe, la experiencia con las líderes que tenemos en España es rigurosa, es amplia, es profunda, pero que tiene además un futuro brillante. Y sin más, yo voy a pasar a presentar muy brevemente a las 6 personas que forman esta mesa, que son las protagonistas, y de forma muy breve. En primer lugar, tenemos a la doctora Rosa María Alberdi, doctora honoris causa por la Universidad de Murcia en el año 2016. Rosa María es diplomada en enfermería, licenciada en psicología, máster en salud pública y máster en liderazgo y gestión de los servicios de enfermería por la Universidad de Barcelona, máster en cognición y evolución humana por la Universidad de las Islas Baleares y máster en prácticas de mediación en organizaciones. Como dice Rosa, lo más fácil son los títulos, que es lo más obvio, pero creo que a lo largo de esta sesión vamos a tener la oportunidad de compartir lo más importante, que es su trayectoria y su visión de la investigación. Tenemos también a la doctora Denise Gastaldo, doctora honoris causa por la Universidad de A Coruña en el año 2019. La doctora Denise Gastaldo es profesora asociada y es directora del Centro de Investigación Crítica de la Salud Cualitativa, es de la Escuela de Salud Pública Dalla Lana de la Universidad de Toronto, con un trabajo académico que explora la salud como fenómeno social y se centra en cómo se produce la salud a través de los procesos sociales, políticos y económicos, explorando la migración y el género como determinantes sociales de la salud. Toda esta trayectoria tanto en Canadá como a nivel internacional. También vamos a tener la oportunidad de compartir con la doctora Gastaldo en más profundidad mucha de su experiencia en este ámbito. En tercer lugar, tenemos con nosotros también a la doctora Doris Greenspun, que es doctora honoris causa por la Universidad de Lleida en el año 2018. Conocemos mucho a Doris. Doris es gerente ejecutiva actualmente, Chief Executive Officer de la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario, de la asociación profesional que representa a enfermeras registradas, nurse practitioners y estudiantes de enfermería de la provincia de Ontario, que es, como sabéis, la jurisdicción más grande de Canadá. Y el mandato de la RNAO es promover políticas públicas saludables
y promover el papel de las enfermeras registradas y de las nurse practitioners. Doris asumió este cargo en 1996, es la fundadora y visionaria del programa de guías de buenas prácticas internacionalmente reconocido de RNAO y una figura destacada por todas nosotras conocidas en la política de salud y en la enfermería canadiense y desde luego internacional, y ha marcado profundamente nuestra forma de entender la investigación de cuidados también en España. Tenemos también con nosotros a la doctora Jane Watson, doctora honoris causa por la Universidad Rovira i Virgili en el año 2010. Jane Watson es profesora distinguida y decana emérita de la Facultad de Enfermería del campus del Centro Médico de Anschutz de la Universidad de Colorado en Denver, donde ocupó durante 16 años la primera cátedra dotada del país en ciencias del cuidado, una pionera. Es fundadora del Centro para el Cuidado Humano, original en Colorado, y es miembro de la Academia Americana de Enfermería y además expresidenta de la Liga Nacional de Enfermería y miembro fundador de la Asociación Internacional del Cuidado Humano y del Consorcio Internacional de Cáritas. Es fundadora y directora de la Fundación sin ánimo de lucro Watson Caring Science Institute. En 2013, la doctora Watson fue admitida como leyenda viviente en la Academia Americana de Enfermería. Y además considera que es su mayor honor. Es un honor para nosotras, para nosotros, tenerla en esta sesión de esta tarde a la doctora Watson. Y a continuación también tenemos a la doctora Alaf Ibrahim Meleis, doctora honoris causa por la Universidad de Alicante en el año 2014. Es profesora de Enfermería y Sociología de la Universidad de Pensilvania. Fue nombrada la Margaret von Simon Dean of Nursing and Director of the Schools de la Organización Mundial de la Salud, del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para Enfermería. Y aquí este puesto lo ocupó desde el año 2002 hasta el año 2014. Y después de 34 años de trabajo como profesora en la Universidad de California, San Francisco y Los Ángeles. Una enfermera científica y socióloga de renombre internacional que a lo largo de 5 décadas, gracias a sus contribuciones académicas, ha informado a generaciones de enfermeras en todo el mundo, y esta trayectoria ha influido sin ninguna duda en programas de formación, de práctica y de investigación, en programas a nivel internacional y también en nuestro país, y tenemos la suerte también de que comparte esta tarde con nosotras, con nosotros. Y finalmente, pero desde luego no menos importante, tenemos el honor de contar con la doctora Linda Aiken, doctora honoris causa por la Universidad de Vic en el año 2017, profesora de enfermería de la Claire Fagin, profesora de sociología y directora fundadora del Centro de Investigación de Resultados y Políticas de Salud de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, en Estados Unidos. La doctora Aiken es autora de más de 400 artículos científicos, es miembro electo de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos y expresidenta de la Academia Americana de Enfermería. Una investigación con una repercusión internacional enormemente reconocida y que le ha sido mérito para conseguir el premio Christine Reichmann del Consejo Internacional de Enfermería y otros premios como el premio Episteme o el Research Hall of Fame de Sigma Theta Tau Internacional. En fin, creo que lo que vais a escuchar habla por sí mismo, más allá de los currículums, como comenzaba diciendo, mujeres brillantes, líderes, mujeres que nos indican hacia dónde tenemos que caminar, dónde está el futuro de la investigación en cuidados en España. Muchísimas gracias a todas. Comenzamos en primer lugar con un vídeo que creo que va a ser de tremendo interés. Muchas gracias, Maite. Y yo quería explicar, en primer lugar, que me he dedicado toda la vida profesional a la docencia, salvo
un periodo largo que me dediqué a la política y otro también muy interesante, aunque más corto, que estuve en la gestión pública. Desde el 1 de octubre estoy de profesora emérita en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de las Islas Baleares. Sé que me toca hablar muy poco rato, pero quiero decir dos cosas que no tienen que ver con la pregunta que me ha hecho Maite. Uno es un sincero agradecimiento haberme invitado a participar en este Congreso de Investem que cumple años. Yo en realidad soy una persona que no estoy en la investigación, podríamos decir, formal, porque soy más bien una teorizadora, pero estoy profundamente unida a Investem. Primero porque amé mucho a una de las personas que estuvo en la génesis de todo esto, pero segundo porque también amo mucho a la gente que está ahora llevando adelante Investem. Entonces, gracias por permitirme esta vinculación, sobre todo emocional, y gracias por invitarme a este coloquio. La segunda cosa que quiero decir es que lo digo en todo momento, en toda intervención pública que hago, es que mi corazón está con La Palma, con todas las personas que están sufriendo este horror del volcán. Mi principal línea de interés en este momento es desarrollar lo que yo llamo la competencia política enfermera, que tiene que ver con la capacidad de influir en las políticas públicas de las enfermeras. Pero últimamente he dado un paso más y ya no estoy tanto en la competencia política, sino en cómo desarrollar el liderazgo político de las enfermeras, que va un poquito más allá. Y estoy pensando mucho en cómo enseñarlo y en cómo aplicarlo. Este es mi tema central de interés. Tema central que se entronca con dos líneas de trabajo en las que estoy desde hace mucho tiempo. Una que tiene que ver con la ética del cuidado, o sea, los valores que fundamentan la práctica enfermera y sobre todo y especialmente el valor cuidado. Y la segunda tronco que sostiene lo de la competencia política y que también forma la base de mi intervención de ahora, de mi interés de ahora, tiene que ver con el análisis de cómo el estereotipo de género que impregna toda la profesión enfermera condiciona su evolución en todos los ámbitos, en la investigación, en la academia, en todo. Yo soy Denise Gastaldo, brasileña, canadiense e italiana, profesora de las Facultades de Enfermería y Salud Pública de la Universidad de Toronto, co-creadora del Centro de Investigación Cualitativa Crítica en Salud de esa misma universidad, investigadora visitante de Investem en sus albores en 1998, y ahí empecé la amistad con Maite. Y doctor honoris causa, como ha dicho Maite, en 2019 por la Universidad de A Coruña, por mi aportación a la formación de enfermeras y enfermeros investigadores a nivel de posgrado. Mi principal tema de investigación es la promoción de la salud. Mi investigación ayuda a enseñar que una parte importante del sufrimiento humano y de las enfermedades son consecuencia del sistema patriarcal, homófobo, capitalista, imperialista o neocolonial en que vivimos. Por lo tanto, yo quiero producir conocimiento que genere transformación social hacia la equidad en salud. Yo creo que producir conocimiento es una práctica social y un acto político, así como ha dicho Rosa María. Y por esa razón, la investigación debe ser hecha con y no sobre la gente que sufre inequidades, de forma participativa, para que el conocimiento denuncie la violencia y la opresión del cotidiano, tanto en el norte. Así que qué país tan hermoso, qué gente tan maravilloso, tanto en Investem como en otros lugares. Y a través de esta oportunidad ahora, a Denise yo la conocía, pero a Rosa María Alberti no la conocía. Y si es cierto que no nos preparamos, colegas, digo, sí, tenemos mucho en común. Quizás es importante porque la Universidad de Lleida me dio este gran honor a mí, y me lo dieron no por las guías solamente, sino que por los cambios en políticas de salud que hemos logrado con la asociación aquí en Ontario, que es la provincia, como saben, más grande de Canadá. Pero quiero situar mis comentarios sobre el uso de la evidencia y sobre la producción y el uso de evidencia en lo que ha pasado en la pandemia.
y en temas que tanto Rosa María nombraron recién como Denise. Y quiero contarles, quizás ya lo leyeron, el artículo que escribí, que me pidieron que escriba para la revista, creo que se llama Metas de Enfermería, en septiembre del 2020. Era, cierto, todavía temprano en la pandemia, relativamente hablando, y yo hice un artículo que se llamaba se llama Conversaciones con Nightingale, pensamientos de una de sus disciplinas, que creo que va a ir muy al pie de lo que las colegas Rosa María y Denise recién hablaron. Yo empecé el artículo diciendo qué decía Florence Nightingale, ¿cierto?, sobre las asociaciones, porque yo represento una asociación. Y en el año 1859 dijo: nunca debemos olvidar que el individuo hace a la asociación lo que la asociación es, depende de cada uno de sus miembros. La asociación de enfermeras nunca puede ser un sustituto de la enfermera individual. Es ella, dijo en ese momento, ahora yo diría ella, él o como se defina, a quien debe cada uno a su medida dar vida a la asociación, mientras la asociación la ayuda a ella. Y sus palabras todavía resuenan, ¿cierto? Muchísimo. Resonaron en su época, resuenan ahora y resonaron, creo, tremendamente durante la pandemia. Okay, muchas gracias. It's a pleasure to be with you and join. Gracias, un placer estar con todos ustedes. Bueno, yo estoy haciendo un montón de cosas ahora en este momento de mi carrera, remontándome a mis estudios iniciales, pero llevándolo a otro nivel, el de ciencias del cuidado. Una visión del mundo, una visión única del mundo, el mundo que nos une en sus aspectos físicos, la geografía, las fronteras. Estoy trabajando en un instituto sin ánimo de lucro y tenemos una serie de proyectos con hospitales para trabajar los sistemas de dentro a fuera, utilizando la teoría en nuevos modelos de prácticas que se arraigan en la disciplina de enfermería. Y también sobre herramientas de medición para cerrar el círculo, prácticas, teoría, medición, resultados. Y tenemos estas herramientas de medición de los cuidados que se están utilizando en la actualidad. Métodos utilizados también por Press Kennedy, que es una base de datos de investigación y encuestas nacionales. Y tenemos esas herramientas que se utilizan con los pacientes, para nosotros, para el personal, para colaboradores, etcétera. Y tenemos otro instrumento para evaluar la cultura de la organización, la concienciación sobre lo que es la curación, la salud, a diferencia de solo el tratamiento. Y ahí podremos entender la experiencia del paciente y la experiencia ajena de lo que son los cuidados. También algo relacionado con los valores y la visión que tenemos como individuos, como profesión, además de organizaciones y sistemas. La otra cosa que está sucediendo es que hemos estado realizando proyectos en Oriente Medio durante una serie de años. Nos reunimos en Jordania y con otros equipos por primera vez, y en Jordania hemos estado en un proyecto muy importante. O sea que hay una serie de actividades a lo largo de estas líneas, otros campos y en otras partes del mundo. Tenemos cada vez más actividades en América Latina, Portugal y España, es decir, países de habla española. Me parece que tenemos 8 o 9 países de habla española relacionados con nuestros proyectos y celebramos seminarios periódicos una vez al mes sobre liderazgo, redes. Estas son algunas de las cosas que están sucediendo en mi vida.
también me dedico mucho al desarrollo de las disciplinas de enfermería que pueden ir más allá de cualquier teoría única, pero que nos puede reunir como un grupo global. Y yo estoy encantada de haber recibido el doctorado honoris causa de la Universidad de Alicante. Yo sé que la gente española, las enfermeras españolas saben cómo celebrar y honrar a la gente. Y también querría reconocer que la Asociación Española de Enfermería me concedió también un cargo honorario y de esto he disfrutado muchísimo también. Estoy encantada y muy honrada de estar aquí con mis colegas Linda Aiken y Jean Watson. Linda es o ha sido decana en la Universidad de Pensilvania durante 15 años y he ido siguiendo muchísimo su trabajo, su actividad, su política en los Estados Unidos y en el extranjero. Un honor estar con ellas en este panel. Y Jim y yo hemos tenido una amistad de años y nuestro amor por la disciplina y la teoría. O sea que esto es algo más que meramente hablar de lo que estamos haciendo. Somos nosotros como equipo que hemos hecho una aportación enorme a la ciencia de la enfermería. Yo estoy participando ahora en teorías específicas con la situación. Estoy trabajando con el doctor Enoch Ment, que ha sido discípula mía, que ahora ha tomado la palabra y es una de las pensadoras de este proyecto. Y también, bueno, eso es una parte, un campo en el que trabajo. Y otro campo en el que también estoy trabajando consiste en asegurarse que la voz de las enfermeras, que las voces, las enfermeras empoderadas y la voz de la enfermería esté sobre las mesas de los políticos. Ahora pertenezco a varias juntas en las que se ha producido desigualdad de género y desigualdad de las enfermeras y ahí nos comprometemos a suponer una diferencia. ¿Y cómo hacerlo? ¿Y cómo supone una diferencia a las enfermeras? Y eso es lo que hago, enseñar a decanos, catedráticos en distintas partes del mundo, empoderándoles y asegurándome de que la voz de enfermería se oiga y asegurándome de que estén conectadas con formuladores de políticas y otros niveles de los proveedores de la salud. La verdad es que es una época muy apasionante para mí y unos campos increíblemente interesantes para mí. Me gustaría creer y debo decir que establecemos un centro fantástico con el tema de transición y salud. Y la doctora Mary Mailer creó su modelo transicional que ha supuesto un impacto increíble en el desarrollo de las instalaciones transicionales en hospitales y esto ayuda a los pacientes a afrontar o a vivir con lo que tengan, sea lo que sea, pero que vivan a tope, a su plena capacidad y funcionen a tope también. Lo que nos da poder, y de esto quiero asegurarme y siempre insisto y trabajo en ello, es que nosotras como enfermeras siempre venimos de una perspectiva de enfermería, pero no hemos de olvidar lo que queremos desarrollar y conseguir los resultados en pacientes y sus familias. Y no volvemos a aquella perspectiva médica de la que veníamos, sino que ahora ofrecemos la experiencia de las personas según intentan vivir con lo que tengan para desarrollar estas estrategias abiertas. En eso consiste lo que ha hecho la teoría de la transición y sigue haciéndolo. Ayuda a la gente a pasar por transiciones como la de envejecer, saber y entender lo que supone tener una enfermedad crónica, entender en qué consiste tener una infección, entender lo que supone pasar por una situación desastrosa, natural o hecha por el hombre. Y las enfermeras son las que desarrollan las mejores estrategias para que la gente pueda afrontar estas situaciones y salirse de las mismas para funcionar a tope, con plena capacidad, vivir con calidad de vida, capaces de cuidarse a sí mismos y capaces también de
encontrar los recursos necesarios, los mejores para ellos. Pues yo encantada de estar aquí con esta mesa, estas panelistas, mis colegas españolas. Supongo que algunas del público sean las personas que he conocido en el pasado haciendo varios estudios en España a lo largo de los últimos 20 años. Y bueno, todas ellas han participado activamente en nuestra investigación internacional, como Maite. Y también querría dar las gracias a la Universidad de Vic, en Cataluña, que me ha concedido el grado de doctora honoris causa. Allí entablé amistades preciosas, es un recuerdo fantástico y la Universidad de Vic tiene un lugar muy especial en mi corazón. También he trabajado muchos años con Afra, colega extraordinaria, y siempre la he admirado a lo largo de mi carrera. Con Jean también he trabajado conjuntamente, pero mi trabajo de enseñanza ha supuesto crear el entorno en el que se pueda realizar el cuidado. Y Jean se enfocó en el cuidado propiamente dicho. Es un trabajo muy complementario, aunque no lo hayamos hecho necesariamente juntas. Pero me voy a centrar hoy en un tema en el que me he centrado en los últimos 30 años. Y esa cuestión es, ¿cuál es el impacto del contexto organizativo del cuidado en los resultados obtenidos en los pacientes y en el bienestar y la salud mental de las enfermeras y otros profesionales de la salud? Me parece que es una pregunta clave para todo lo que tiene que ver con la atención sanitaria. Y es una prioridad que debemos plantearnos, porque hay mucha investigación que apunta a unas intervenciones que trabajan en condiciones que funcionan en condiciones controladas. Pero el problema es que el entorno el entorno en el que trabajan las enfermeras no necesariamente son condiciones controladas. Y claro, ¿cómo mejorar el cuidado en circunstancias reales? Y la investigación poco nos dice al respecto. Así que me ha interesado comprobar de qué forma los rasgos, las características organizativas, los entornos de trabajo y características me refiero modificables en contextos laborales y profesionales tienen su impacto en los resultados en los pacientes y las enfermeras de cara a cambiar, introducir cambios en las organizaciones para alcanzar la excelencia en los cuidados y el bienestar de los profesionales de la salud, que sea algo mucho mejor de lo que tenemos hoy. Y esta cuestión la he planteado en distintos contextos: hospitales, instalaciones de cuidados crónicos, ambulatorios, en distintas poblaciones, adultos, niños, desde el principio de vida al final de la vida, gente con enfermedades crónicas. Y los resultados han demostrado siempre lo importante que es el contexto organizativo de los cuidados de cara a todos los resultados. Yo diría que una parte importante de mi carrera fue la creada por un estudio financiado por la Unión Europea, que fue muy influyente a la hora de los resultados. Quizá algún día les explique la historia. Raquel, tienes el micro apagado. Sí, muchas gracias, Maite. Bueno, como decía al comienzo, ya esta primera intervención nos ha permitido ver la profundidad del pensamiento y la trayectoria de 6 mujeres que nos han hablado de aspectos tan importantes como el liderazgo orientado hacia la investigación, el liderazgo orientado hacia la clínica, hacia el cuidado de nuestros pacientes, y también el liderazgo político, la necesidad de la visibilización de las enfermeras en las políticas de salud,
en su diseño y en su implementación, tanto a nivel asociativo como a nivel individual, con la responsabilidad que supone cada una de las trayectorias y la capacidad de poder influir desde esa visión que está sustentada en los valores, influir en el rumbo de las organizaciones que finalmente están formadas de personas. Quiero destacar también esa capacidad que se apuntaba de celebrar a través de estos reconocimientos que en España tenemos muy arraigados, el poder celebrar el conocimiento, el poder compartirlo, más allá de las organizaciones y más allá de las fronteras, como también se ha dicho hace un ratito. Ciertamente es muy emocionante también ver en primera persona estos vínculos que existen con la comunidad, vínculos que van más allá de lo profesional, que enraigan en lo científico, pero que además tienen una profundidad de vínculo emocional que al final es lo que hace que avancemos, aquello por lo que nos apasionamos, por lo que ponemos nuestra vida, es aquello que además nos une y hace avanzar más deprisa a la sociedad. Finalmente, destacar esta visión de vida real, de la dificultad que hay de llevar los ensayos clínicos a la cabecera de nuestros pacientes y la necesidad de identificar aquellos rasgos de las organizaciones que pueden modificar los outcomes, que pueden modificar los resultados, desde una visión de políticas públicas orientadas a resultados en salud, sin duda el liderazgo enfermero, el liderazgo de las personas que son las responsables últimas de la implementación de todo el conocimiento adquirido por la comunidad. A lo largo, por tanto, del siguiente vídeo vamos a tener la oportunidad de profundizar en algunos de estos aspectos, en el liderazgo y en la investigación multidisciplinar. Antes de continuar, quiero, quizá muy brevemente, para no extendernos porque tenemos mucho material, pero sí quería dar la palabra a nuestras 6 invitadas por si a la vista también de los comentarios del resto de compañeras quieren hacer, bueno, pues antes de continuar, algún comentario. Yo empiezo si quieres. Por favor, Doris. Raquel, primero que nada, quiero que la gente entienda por qué algunas de nosotras nombramos a 2 y otras nombramos a 2, porque los videos se hicieron separados. Las de inglés se hicieron en inglés, las de castellano en castellano, y yo me fui al equipo en castellano porque hablo los 2 idiomas. Pero en realidad nos conocemos todas, ¿cierto? Conozco a Jean Watson me conoce muy bien, incluso fue a Israel conmigo a escuchar un keynote, nunca me voy a olvidar, Jean, que me vino a felicitar, era jovencita yo en esos momentos. Y a Faf Melis, ni qué decir, porque ha sido toda mi vida una mentora, Linda Aiken, una colaboradora de primera, así que quiero que sepan que nos conocemos todas. Y es interesante eso, ¿cierto? Porque obviamente nos atrae a la excelencia. Yo creo que la perla, ¿cierto? Para decirlo, es la excelencia en enfermería, tanto sea en teorías como sea en prácticas basadas en evidencia, como políticas de salud, como organizar, como Rosa María lo hace, a lo de Denise, nos atrae empujar a la enfermería como liderazgo internacional. Nos atrae poner a la enfermera como un eje líder, ¿cierto? Tanto sea para empujar contextos de trabajo o para empujar implementación de evidencia en las prácticas. Como ustedes saben, ya estamos en más de 1000 organizaciones en 20 países, ¿cierto? Nosotros, Jean está también, Linda Aiken, ni que hablar sus estudios. Todas, Denise, todas, Rosa María, todas. La cosa es que entonces es algo interesante, ¿cierto? Porque tenemos que empujar más para arriba, no para abajo a las enfermeras de que hagan más y que hagan más, porque están haciendo cualquier cantidad, están haciendo maravillas. Entonces, si todas nos ponemos en el enchufe, yo creo que Rosa María Alberdi sería la primera en decirnos de empujar arriba los sistemas de salud. Yo te digo, ayer, y con eso voy a terminar, ayer en la noche terminé llorando, a las 11 de la noche,
porque una enfermera me llamó, fantástica, 12 años en enfermería, en pediatría, en el hospital mejor de este país, que ahora salió como el hospital mejor en el mundo, el Sick Kids Hospital, para contarme que se iba. Se iba, ahí, dio su tarjeta de chao. No porque no ama enfermería, ama cuidar a los pacientes, no aguanta más el sistema, no su organización, ama Sick Kids, no aguanta más a la organización. Yo creo que tenemos que seguir poderando a estas enfermeras tan apasionadas en la clínica, en la base, en todos los lugares, a empujar para arriba hasta que el sistema entienda que no puede existir que en España, por ejemplo, hagan un comité para ver qué pasó en COVID y no pongan a enfermería. Ahí está la cosa. Ahora tenemos que empezar, colegas, a las de honor y causa y a las de todo, a empujar para arriba, porque ahí vamos a hacer que los pacientes ganen el máximo de nuestra profesión maravillosa que tenemos. Muchas gracias, Doris. Sí que, bueno, aquí quiero aprovechar para decir que la doctora Moreno estuvo desde el primer momento en el comité que informaba, ¿no? En el comité asesor. Pero yo hablo después de la pandemia, ¿cierto? Sí, sí. Quiero decir que eso es algo que no se nos puede olvidar, que es muy importante continuar visibilizándolo y también aprender de los ejemplos que nos enseñan lo que aporta, porque no es una cosa cosmética, sino que aporta una visión imprescindible. No sé si alguna más quiere hacer alguna aportación. Rosa María. Sí, perdona, que estaba silenciada. No. Quería ampliar la metáfora de Doris. A mí me sorprendió mucho, yo por supuesto también conozco a todas las personas que estamos en esta mesa, las he seguido, las he estudiado, y lo que me llamó la atención cuando he escuchado las intervenciones de todas, no solamente cuando estuve con Denise y con Doris, sino el hilo conductor, ¿no? El hilo conductor, o sea, todas estamos en lo mismo, lo decimos de una manera o de otra, hacemos un trabajo u otro, desde un lado, desde un ámbito u otro, pero todas estamos en lo mismo. Y tú dices, tenemos que empujar hacia arriba, pero a mí lo que me gustaría es estar arriba para empujar hacia abajo. Creo que las enfermeras, lo que en este momento tenemos que reivindicar es que sustraer la mirada del cuidado dentro de las políticas, dentro de las evaluaciones, dentro de las investigaciones, no se puede consentir. Pero no es que no lo podamos consentir por una cuestión de profesionalismo o de malentendido, yo qué sé, clasismo enfermero, no, sino porque esa es la obligación. Si tú miras los códigos éticos últimos que se han hecho, en España tenemos uno magnífico que hace poco hicieron en Cataluña, la responsabilidad política, la defensa del derecho al cuidado y a luchar contra la inequidad es básico en el trabajo enfermero. Por supuesto lo hacemos a pie de cama, claro que sí, cada día, a cada momento, pero luego tenemos que estar arriba para empujar ese sistema que continúa perpetuando la inequidad. Porque esa manera de mirar de las enfermeras no la tiene nadie más, porque tiene que ver con el valor profesional. Gracias, Rosa María. Pushing up and pushing down. I think we need to sí, empujar hacia arriba y hacia abajo, pero de lado. También hay que empujar de lado, ¿eh? Eso la gente lo entiende. Y desde luego, es que tenemos que recordar que no se trata de las enfermeras, se trata de nuestros pacientes, se trata de las familias y se trata de la comunidad. Y el empujar al lado significa escuchar y entender las voces de las comunidades y de los pacientes, de las familias y de lo que necesitan. Y esas voces tienen que traducirse a una lengua que ellos también entiendan y las otras profesiones también tienen que entenderlo. Así que yo quiero recordarnos a todas, ¿no?, que es muy importante la teoría porque nos da la lengua, nos da la terminología en la que podemos explicar lo que hacemos, porque el público normalmente no sabe qué es exactamente lo que hacemos las enfermeras. No tenemos la lengua enfermera
enfermera. Así que lo de el presionar de lado significa escuchar, hablar, salir a la comunidad. En el hospital siempre estamos hablando de hospitales y enfermeras y enfermería y hospitales, pero es que la mayor parte de nuestro trabajo ha sido en la comunidad donde hemos generado impacto, donde pues siempre en la comunidad, donde entendíamos las necesidades de la población y salíamos a la comunidad. Eso nos ayuda a nosotras cuando volvemos al hospital. Con lo que yo creo que es maravilloso, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras, no lo de para arriba y para abajo, pero es que no podemos, o sea, el liderazgo arriba y abajo no se puede hacer sin estar con la comunidad, con las voces de la comunidad. Muy bien, pues yo creo que podemos continuar. Tenemos a continuación otro pequeño vídeo, aproximadamente 15 minutos, en las que nuestras 6 invitadas nos van a hablar sobre liderazgo, nos van a hablar sobre investigación multidisciplinar y a continuación creo que vamos a poder continuar un ratito compartiendo algunas ideas más. I believe that nurses should not be waiting to be Yo creo que invited. las enfermeras no tienen que esperar a que se las invite a proyectos de investigación, sino que las enfermeras inician. Tenemos cuestiones muy importantes, mientras que sean de tipo holístico, que responden a esa estrategia y, desde luego, tenemos que comenzar nosotras la investigación e invitar a los demás. Y la educación profesional está en el corazón de todo esto, así que tenemos que comenzar, pero ya. Y me paro en un momento porque hay que hablar más de la educación interprofesional porque prepara a las enfermeras y la perspectiva enfermera para que se vea y se comprenda por parte de otros enfoques, sin perder de vista nunca nuestro enfoque enfermero y nuestra disciplina enfermera y nuestros objetivos enfermeros, que son la calidad de los cuidados en circunstancias en las que sean funcionando a plena capacidad. Y, desde luego, esto es el patrón oro de lo que trata la enfermería y eso nunca hay que perderlo de vista. Y yo quiero añadir también, no puedo estar más de acuerdo, de verdad. Y realmente todo lo que has comentado es así, pero además quiero destacar algo que para mí es muy importante y es que las enfermeras tienen que enmarcar sus cuestiones de investigación de modo más amplio. Sí, absolutamente. Sí, y yo creo que has expresado muy bien lo que hay que hacer. Una manera por la que yo lo hago con nuestra investigación es que yo me pregunto qué problemas de la salud están en las noticias. Eso es lo que le importa al público y a menudo es, bueno, lo que los financiadores, digamos, que representan al público un poco, ¿no? Especialmente en Europa, un poco la Comisión Europea está financiando cosas pues que el público europeo y los que hacen política quieren saber. Bueno, pues entonces eso hay que hacerlo. Tenemos que tomar cuestiones y problemas que estén ahí sobre la salud y que afecten al público en general. Y luego, como ha dicho Azar, pues también cuestiones económicas. A ver, yo creo que una previsión es también un buen ejemplo, ¿no? Es decir, es un estudio importantísimo que la Comisión Europea está llevando a cabo, ¿no? Con 15 países, creo, todo con equipos y con resultados de pacientes. Y pues eso procedió de una idea enfermera, fue una propuesta enfermera y se trató de un equipo disciplinar. Nosotros invitamos a nuestros colegas de la medicina, de la economía, de los ámbitos de sociología, de psicología y, bueno, pues se montó un equipo multidisciplinar, pero la idea enmarcada lo fue tan amplia que capturó el interés de la Unión Europea. Pues es lo mismo, es como Magnet for Europe, es decir, no pedimos dinero para evaluar Magnet, pero sí que vimos que financiaba la Unión Europea y una cosa que les interesaba era la insatisfacción de los trabajadores en todos los sectores y querían pagar subvenciones para mejorar pues, la satisfacción laboral y la salud mental de los trabajadores. No mencionaron los cuidados, pero dijimos, bueno, es que nosotras no solo tenemos la cuestión de cuidados, sino que está el personal de enfermería y tenemos muy buenos datos
de cuánto se sufre por el burnout, por estar quemadas como enfermeras. Y es un peligro de salud pública, con lo que ahí conseguimos financiación como el único proyecto en salud, en atención sanitaria, y lo fue de enfermeras, con un equipo multidisciplinario, con psicólogos y muchas otras personas. Con lo que yo creo que el definir ampliamente las cuestiones de investigación y obtener financiación, eso hace que otras personas puedan trabajar contigo y así se gana. Y yo también quiero comentar algo, porque es que estos son temas tan fundacionales, tanto que realmente pues, hay que plantearlos. Sí, en lo que yo me centro quizá es en una lengua distinta, es decir, la terminología y luego los proyectos medioambientales que quieren traducir la teoría a la práctica multinivel. Es lo que denominamos proyectos de diseño ontológico. Y estamos trabajando para cambiar la manera de la gente de estar en el sistema, que afecta toda la cuestión del entorno para la práctica, ¿no? Y esto implica todos y cada uno de los niveles. Implica pues la administración, como no, y las divisiones del sistema, y pues baja hasta los niveles más básicos, pero es que las enfermeras no tienen un lenguaje de sus propios fenómenos que puedan traducir su práctica, y por tanto eso hace que sea invisible. Y en el mundo en el que vivimos ahora, si no tienes tu propia lengua, no existes, ¿no? Con lo que es lo que tenemos que trabajar, y lo hemos estado trabajando. Pero hay que visibilizarlo, está todavía en el margen, y lo que estamos haciendo nosotros es hacer que vaya ese lenguaje enfermero hacia las entidades. Requiere, como no, múltiples capas de educación y de liderazgo, porque lo que hemos experimentado en muchísimos hospitales en los que colaboro, pues es que sí, les encanta esto a las enfermeras y se forman en el lenguaje, pero luego los líderes, pues esporádicamente, no sé, o las que hubo, se van y el sistema vuelve a colapsar. Es decir, los grupos enfermeros necesitan un liderazgo y una conciencia de liderazgo que sea constante y que haya formadores también de liderazgo para traducir no solo la teoría a la práctica, sino también la teoría a la acción. Acción en cuanto a transformar todo el sistema para que llegue a ser un continuo en el sistema sanitario y no solo en un sistema de tratamiento médico. Y además es que ahora creo que tenemos que mirar más allá de los hospitales, porque estamos en una era post-hospital, especialmente con esta pandemia. Vamos a ir cada vez más a otros niveles donde el papel enfermero va a ser cada vez más importante y hay que salir del hospital, ir a proyectos de comunidad. Y por tanto es interesante que se trabaje. Algunos de los proyectos, bueno, comenzamos pues como un experimento de unidad, ¿no? Para hacer como que fuera una unidad gestionada pues por el personal enfermero, con teoría enfermera. Pero ¿qué ocurrió? Que los demás practicantes también querían participar. Así que se reformuló y se llamó pues un modelo de equipo de cuidados, en vez de un equipo de cuidados enfermeros, ¿no? Y claro, bueno, esto, claro, pues produce resultados y ahí pues hubo como una tasa de cambio de un 36% en esa unidad porque la gente pues al final perdió el ánimo, pero se implementó el modelo y se subió un porcentaje, pero a ver, hay cambios que están ocurriendo y tenemos que hacer que sean continuos. El personal enfermero tiene que estar. ¿Qué ocurrirá con la pandemia? Un éxodo enfermero si no tenemos cuidado, si no traducimos la teoría a la práctica y aprovechamos lo que estamos aprendiendo ahora. Y mucho en la ciencia de los cuidados tiene que ver con nosotras y hay que traducirlo. Y la ética también cambia y ese puede ser un punto de inicio de la unidad, con lo que es la práctica. La práctica es la que requiere ahora la cuestión enfermera, es la enfermería más allá de la enfermería. Partiría por eso primero. Las líderes, a mi modo de ver, no son y no deben ser tampoco los que producen conocimiento, que tienen doctorado en forma formal, etcétera, etcétera, sino que, y creo que a eso se refería también Denise, que es coproducido por diferentes actores, coliderado. Ya no hay, cuando yo hablo de que hay una revolución en enfermería, ¿cierto? No están esperando a que se haga esto o lo otro, o que traigan más enfermeras, o que trabajemos con esta población o la otra, sino que las chicas, las llamo, las líderes que no son formales, se han transformado en un motor de la profesión. Y yo creo que eso lo estamos viendo en otros países también, y yo creo que eso hay que aprovecharlo.
involucrarlo, no hacerlos sentir parte de, sino que nosotros unirnos a ellos. Estamos acostumbrados que nosotros vamos a traer y nosotros vamos, como que nosotros somos los que más sabemos. Bueno, son distintos modos, como dijo Rosa María, distintos modos de saber y todos son importantes. Y ahí también viene la gente con la experiencia vivida, que si estamos hablando de gente sin domicilio, ¿cierto? Que sea que ellos nos dan su conocimiento, porque no es lo mismo que Denise lee en un artículo o descubrió en otro artículo. Entonces es otro, tenemos que cambiar la mentalidad y entender que enfermería es un agente de cambio dentro de una sociedad y parte de una sociedad. Yo estoy de acuerdo con Doris y imagino que Rosa María luego aportará. Yo creo que primero hay que definir de qué liderazgo estamos hablando, ¿verdad? Y entonces yo solo creo en liderazgo colaborativo, participativo, donde, como ha dicho Doris, todas las competencias, todos los saberes, lo que Santos define como una ecología de saberes es posible. Entonces, cuando podamos realmente comprender la complejidad de los fenómenos, entender quiénes son los actores importantes para promocionar el cambio y trabajar conjuntamente con todos los actores, ahí yo creo que estaremos produciendo un conocimiento donde enfermería tendrá orgullo de decir somos parte de esta producción. Pero claro que pueden ser estos estudios con una enfermera como investigador principal. Yo entiendo perfectamente la preocupación de Maite de atraer fondos. Entonces, para eso mis pistas son, pensando un poco en mi carrera y pensando en las cosas que he hecho ¿no? a nivel de formación. Yo creo que no podemos hacer formación de investigadores exclusivamente en enfermería. Primero que la gente tiene que tener formación interprofesional, estar acostumbrada a trabajar con los demás profesionales. Segundo, que necesitamos de excelencia idéntica a los demás investigadores, porque entonces nos sentiremos confortables, igual, ¿no? De competentes y preparados. Y por fin, tenemos que conseguir construir puentes sociales, como ha dicho Doris, para tener, yo cuando voy a hacer investigación, lo primero que hago no es pensar qué ha dicho la literatura y qué sé yo. Lo primero que hago es ir al Centro Comunitario de Salud y preguntar a la gente, ¿qué interesa ahora? ¿Verdad? ¿Cuál es el gran problema del momento? ¿Cómo podemos ahora? Yo tengo una idea, claro que sí, pero ¿de qué necesitáis en ese momento? Entonces yo como investigadora soy a la vez una persona preparada, pero abierta y negociando constantemente con mis partners, ¿no? Mis parcerías de investigación. Estoy totalmente de acuerdo, pero entiendo que la pregunta de Maite, que afecta más, me parece, a España que a lo mejor a otros países, tiene que ver con una cosa que está pasando que tiene que ver con el poder. O sea, ser investigador principal es importante, en el sentido de que resulta ser que nuestra experiencia es que personas que han diseñado la investigación, que han buscado la pregunta, que se han interesado, que han hecho lo que dice Denise, que han buscado una fundamentación, resulta ser que no son competitivas a la hora de ser investigadoras principales y entonces tienen que ceder su sitio de investigadora principal a una persona que no sabe nada de la investigación, que no sabe nada, para que pueda conseguir financiación. Porque si no tiene financiación, no puede hacer open access, si no tiene financiación, no puede hacer no sé qué, no sé cuántos y no sé quintos. Entonces, lo que está hablando Maite es de un problema que yo lo comparto, lo he estado pensando, no me afecta directamente, pero lo he estado trabajando con la gente de mi departamento y lo he estado comentando. Y están hablando de esto, ¿no? De decir, cómo yo me tengo que retirar de esta investigación y no la puedo liderar de manera colaborativa, todo lo que quieras, pero tiene que haber un liderazgo incluso ideológico del cuidado, ¿no? Si tú estás haciendo una investigación en cuidado, es complicado que otro que no es de tu perspectiva ideológica profesional, por decirlo de alguna manera, pueda llevar esta investigación a cabo. Y resulta ser que los enfermeros españoles se han tenido que retirar mucho de estas investigaciones porque los indicadores que fomentan o que distribuyen la financiación las discriminan. Las discriminan. Entonces, yo en esto estoy radical también. Miremos qué han hecho las mujeres.
Las mujeres en España tuvimos un gran debate, pero al final se hizo una cosa que fue hacer cuotas. Discriminación positiva. Discriminación positiva. Muchas personas no estuvieron de acuerdo porque se sintieron pues que no, porque nosotros tenemos que ser puras y tiene que ser porque somos buenas y tal. No, porque resulta ser que los mecanismos de poder no funcionan por la evidencia ni funcionan por la justicia, funcionan por intereses espúreos. Y nosotros estamos viviendo esto en España de una manera clarísima. O sea, las enfermeras hemos solucionado, liderado todo durante la pandemia, todo. Y resulta ser que en aquel momento, evidentemente, tuvimos poder. Claro que sí, y lo ejercimos estupendamente. Y resulta ser que ya la pandemia está como controladita y los mecanismos de poder nos vuelven a invisibilizar. Y cuando la ministra hace una comisión para evaluar la pandemia, no hay ninguna enfermera. Lo que es un fraude absoluto para la ciudadanía. O sea, quitarle a la ciudadanía la posibilidad que la perspectiva del cuidado esté evaluando qué ha pasado con la pandemia, cuando grandes de los problemas de la pandemia han tenido que ver precisamente con la provisión del cuidado. Entonces, de lo que estamos hablando es de esto. Tenéis toda la razón en lo que estáis diciendo, el liderazgo a través de la participación y todo, pero permitamos que esa que tiene la idea de que puede hablar del cuidado y de la investigación en cuidado pueda ser la líder de la investigación. Y para eso hay que enfrentarse a que tenemos que pedir discriminación positiva. Bueno, creo que estamos de vuelta del vídeo. Muy interesante, visiones diferentes. Terminábamos hablando de discriminación positiva, hemos hablado también y de forma quizá hasta opuesta de la necesidad de tener investigadoras principales que tengan la misma capacitación, excelencia y formación que esté a la altura de cualquier otro investigador de cualquier disciplina. Hablábamos de visiones multidisciplinares, de la capacidad de poder trabajar con aquellos que son diferentes en entornos diversos en los que la visión de la enfermería aporte y lidere. Me quedo con el liderazgo colaborativo, con el liderazgo transformador, con aquel liderazgo que va más allá de los líderes o de las lideresas y que siembra para el futuro, que modifica el sistema, de manera que es un círculo virtuoso que puede funcionar más allá de la persona que lo ha puesto en marcha, de ese liderazgo que precisamente las enfermeras han demostrado que llevan a cabo de una manera muy eficaz. Un liderazgo en equipos clínicos, en equipos multidisciplinares y que además puede ejercer esa capacidad de arrastre, porque al final los líderes son los que marcan el camino, pero también los que ayudan al resto a caminar por ese camino, arrastre hacia las líneas de investigación que más impacto, que más importa a nuestros pacientes. Abrimos un turno para quizá contrastar algunas de estas visiones posiblemente compatibles o complementarias. Well, if I could start off. Adelante, Linda, adelante. Okay. So there's so many wonderful themes here, but I'd like to emphasize how important I think. Es que hay temas maravillosos aquí, pero quiero destacar lo importante es que son las redes de enfermeras para muchos de los temas que hemos hablado. Hay líderes en sus respectivos centros, pero la red de enfermería es la red más fuerte que haya conocido yo. Existe en los países e existe internacionalmente. Y hay algo que existe en nuestra investigación que viene a confirmar esta idea, que la enfermería en muchos de sus aspectos, en sus éxitos y sus retos, se parece muchísimo de un país a otro y de un centro a otro. O sea que me gustaría hablar del poder de la red, que podemos conseguir mucho más si trabajamos juntas. A título de ejemplo, un par de cosas.
La iniciativa Magnet Iman ha tenido tantísimo éxito. Fue una idea de enfermería que procedió de un par de líderes de enfermería ya por el año 1980. Paralelamente a eso, muchos investigadores han estudiado el modelo Magnet de intervención que mejora los entornos, no solo en hospitales, ambulatorios, cuidados crónicos, sino en otras cosas. Y distintas personas han desempeñado distintos papeles. La Sociedad Americana de Enfermería, con su brazo de presentación y credenciales, pues ha permitido que esa idea aparentemente tan pequeña floreciera y ahora suponga el 10% de nuestros hospitales en los Estados Unidos y más a nivel nacional. Bueno, pues ese ejemplo que iba a citar cuando se me ha cortado un poco la intervención, bueno, pues esa iniciativa fue súper importante porque la líder de nuestro país invitó a líderes de otros países para hablar, tomar la palabra en una reunión muy parecida a la que está en marcha ahora. Y una de las cosas muy importantes que hizo fue invitar a líderes de proyectos europeos a que asistieran a su reunión y se formó ese intercambio de ideas internacionales. Y Multidiameter está ahí y nos permitió crear un Forecast y que se hiciera hincapié en el papel de los Estados Unidos, que no había sido muy importante hasta entonces, y después el trabajar en el proyecto Magnet Europa, que va acumulando fuerzas y desarrollando masa crítica. Creo, pues, bueno, siempre vuelvo a la cita de lo que dijo Florence Nightingale. Si tuviéramos evidencia, pero no actuáramos sobre la base de la misma, damos pasos atrás. Y tenemos mucha evidencia ahora. La investigación en enfermería ha florecido en los últimos decenios y sabemos mucho más de lo que somos capaces de llevar a la práctica. Así que tenemos que poner en marcha las redes que funcionen y utilizar lo que sabemos para cambiar los cuidados de salud. Yo creo que es lo más importante, llevar la investigación en traslación a la práctica, utilizando la red en todos sus aspectos. Gracias. Pues me gustaría añadir algo a lo que se acaba de decir. En apoyo a lo que Linda, la doctora Albert han dicho, me encanta lo que se ha dicho sobre el poder de las enfermeras y recordarnos a todos y todas que el poder es género también y la forma como la gente experimenta el poder, cómo se ofrece el liderazgo, se basa mucho en su género, en su sexo. Y no se puede separar a la enfermería del enfoque de género, porque la mayoría de enfermeras en el mundo, en los Estados Unidos, el 90% son mujeres. O sea que hay una relación clara entre cómo las enfermeras tratan a las sociedades y cómo la sociedad trata a las mujeres. Y el poder vendrá de entender qué está pasando a esa situación femenina. ¿De dónde procede nuestro poder? Nuestro poder procede de nuestras conexiones, de nuestras colaboraciones, nuestro poder procede de saber para quién trabajamos, nuestros pacientes, nuestra comunidad, con sus perspectivas. De ahí procede nuestro poder, pero es que también procede del lenguaje que utilizamos. Así que es muy importante tener un lenguaje, saber en qué consiste la enfermería. Y lo que me preocupa a veces desde nuestra perspectiva sobre proyectos de investigación en colaboración y el trabajo en equipo, que es importante, es vital, indispensable, pero si nosotros como enfermeras no tenemos una idea clara de nuestra identidad y una perspectiva potente de lo que representamos y el lenguaje, como decía Linda,
la evidencia que hemos ido acumulando. Si no lo hacemos, no podremos ejercer este poder. El poder no es algo que se nos da. El liderazgo no se nos va a dar ni como mujeres ni como enfermeras. Hemos de ir ahí y agarrarlo. ¿Cómo se agarra? Con nuestra experiencia, con el lenguaje que utilicemos, con la evidencia y con una voz clara de la comunidad que nunca hemos de perder de vista y que son que los pacientes, ¿en qué consisten los pacientes? No se trata de las enfermeras. Nuestra vida, nuestra esencia son los pacientes y los pacientes a los que cuidamos. Quiero agregar, Raquel, qué maravilla. Primero que nada, qué maravilla estar con mis colegas aquí, estas 5 colegas maravillosas. Yo creo que el punto de Linda de las redes son críticas. El otro punto, lo de género, que dijo Afaf, crítico. Y también quiero decirles algo. Los resultados hablan solos. El hecho es que nosotros nunca hemos ido a un gobierno, ciertamente no fuera de este país, para implementar las guías, y el gobierno de Chile lo está implementando a través de todo el país. No solo lo está implementando, puso recursos, puso coordinadoras que lleven el programa. Lo mismo en Australia, lo mismo en China, lo mismo. Y aquí vinieron a pedirnos ahora, durante la pandemia, que por favor lideremos para quién, específicamente para la comunidad indígena. ¿Por qué? Porque sabían que el programa daba resultados y querían proteger. O sea, nos usaron como un ente protector cuando los países empiezan a usar enfermería, sea a través del programa de los VPSOs o sea otro programa. Lo bueno del programa VPSO comparado a otros es que no cuesta dinero, ¿cierto? Pero cuando los países empiezan a usar nuestros programas de cualquiera que sea y a las enfermeras como un ente protector, especialmente a las comunidades vulnerables, oye, ahí ya estamos bien, siendo grandes. Y lo otro es que recordemos lo que dijeron todas. El hospital es un entorno. La gente vive en sus casas. La gente vive, y ese fue el desastre más grande durante la pandemia, en hogares de ancianos. Oye, miren lo que pasó. ¿Y por qué pasó? Porque es el lugar donde hay menos enfermeras. Oye, si no hay enfermeras casi, sea en España o sea acá en Canadá o sea en Estados Unidos, los hogares de ancianos no tienen enfermeras. Bueno, ojo, abran los ojos, que enfermería sirve para proteger a la gente y para dar mejores resultados de salud. Punto. Sirve y lo ha demostrado, y lo demostró en la pandemia, y no tenemos que dejar ese plato de plata que nos dio la Florence, porque ella no, ¿cierto? El 2020 era para celebrar el año de la enfermería. Bueno, resulta que nos dio un plata, en plato de plata, esta pandemia que nos hizo lucirnos. Sigamos empujando adelante porque hay mucho y no hay que perderlo. Bueno, yo lo siento muchísimo, pero me toca el papel un poco ingrato de continuar con los tiempos, ¿verdad, Maite? Porque vamos con un poquito de retraso. Se me acopla algo. Bueno, vamos a continuar, si os parece, luego vamos a tener un debate final. Creo que haya tiempo para que las personas que nos están escuchando hagan preguntas. Vamos a pasar entonces al siguiente vídeo, que son unas píldoras que están sacadas de las conversaciones con nuestras 6 invitadas. Vamos adelante con las píldoras. Es lo que se llama la sabiduría politique, la sabiduría cívica. Cuando el sabio, cuando la persona investigadora, lo que hace es asegurar precisamente ese marco civilizador, que en el caso de ahora, y traducido al lenguaje de ahora, no es otro que luchar contra las desigualdades y asegurar que los derechos se cumplan. Los otros tipos de sabiduría, que hay 2 más, ya son teoría, ya pasan a la metafísica y al estudio de lo inmaterial y de lo inmutable. Centrémonos en la sabiduría política y hagamos que cada investigador desarrolle ese liderazgo político, porque la herramienta investigación es fundamental.
Yo entiendo que la investigación en cuidados así incluye la promoción de la salud de toda la población y no se restringe a cuidar a los enfermos, lo que, por supuesto, es muy importante. Pero yo espero ver a la enfermería y a los demás investigadores en cuidados trabajando a partir de las prioridades de los distintos grupos de usuarios del sistema sociosanitario. Es decir, una investigación que incluya familiares, pacientes, cuidadores, profesionales, pero también con los que son sistemáticamente invisibilizados o excluidos por ese sistema. Por ejemplo, cuidadoras, inmigrantes, personas trans o no binarias, personas con problemas sociales crónicos, entre otros. Es decir, la salud es producida mayoritariamente de forma socioeconómica y política, igualmente en las políticas públicas como en las relaciones interpersonales del cotidiano. Yo creo que la pandemia de COVID hizo todavía más visible las inequidades sociales y sus consecuencias, que incluyen padecimiento y muerte prematura, como todos hemos visto. Mis reflexiones en ese artículo eran realmente tristes, en cierto modo. Era que las enfermeras, como diría yo en chileno, al pie del cañón, dentro de la práctica clínica, hicieron un trabajo formidable y lo siguen haciendo durante la pandemia, pero que Florence Nightingale o cualquier otra líder de esa época nos dio esta pandemia como en bandeja de plata, ¿cierto?, durante el año de la enfermera, 2020. Y nosotros la dejamos corta. La dejamos corta porque no usamos esta pandemia, hablo en forma global, no estoy hablando de nuestra asociación y me voy a referir a la diferencia de lo que nosotros hemos hecho, para empujar políticas de salud sanas, para empujar políticas de salud para las poblaciones vulnerables que se vieron en un acoso tremendo durante la pandemia y se siguen viendo. No la usamos para catapultar a la enfermería como un agente de cambio en políticas de salud y algo en forma global. Etapas de enfermería durante la pandemia. Enfermería misma como profesión. La primera, miedo y respuesta, que todos la sabemos, ¿cierto? El miedo de llevar el virus, el miedo de esto y de lo otro, pero respuesta de atender. El segundo, estrés moral, y así estar inquietas, que empezamos a ver a las enfermeras inquietas. Y el tercero que hay ahora, que se llama una revolución de la enfermería, que no sabemos dónde va a terminar, pero que nosotros en Areneo la estamos alimentando. Y esa revolución de enfermería es lo que yo creo que le va a dar la respuesta a Rosa María para poder catapultar en vuestro país enfermería, a Denise para poder que atendamos, que nos pongamos en otra onda, y aquí mismo y en todos los otros países a que tomamos la evidencia, que es el tema de este congreso, de otro modo. Esa revolución de enfermería tiene que ser una revolución que hace que usemos, no solo produzcamos la evidencia en el contexto donde la enfermería debe estar, que son donde están todas las poblaciones vulnerables más que nada, y segundo, en ubicar a la enfermería en utilizar distintos modos para implementar la evidencia. Y ahí es donde Areneo está ahora enfocándose con tremendo éxito, que es el movimiento social, ¿cierto? El usar la evidencia no solo a través de los métodos de implementación, de ciencia e implementación comunes, pero sino que involucrarse en el uso de movimientos sociales para implementar la evidencia enfermería. Open Science, yo creo que es un movimiento que no tiene vuelta, es decir, welcome, ¿no? Bienvenidos a una ciencia con transparencia. El dinero que genera la investigación es público y la gente tiene que tener acceso. Cuando yo gané el honoris causa, uno de los apartados de mi presentación fue sobre el escándalo de las opresiones que experimentan los enfermeros como investigadores y otros, por supuesto, que tienen que pagar para publicar
que el dinero público es usado de doble, triple, ¿no? De maneras duplicadas y se va a lo que es el privado. Es decir, la ciencia tiene ahí una mezcla con capitalismo muy peligrosa. Claro que la Open Science no rompe completamente con el sistema. Necesitamos ahora todavía más dinero para hacer Open Science y más los investigadores con poca financiación tendrán dificultad en cumplir eso. Entonces, hay grandes debates yo creo que que estamos en 10 años y hay que denunciar, hay que firmar lo que han firmado otros investigadores, pero desde la perspectiva enfermera, de qué impacto tiene no tener acceso, de cuánto cuesta publicar. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos aquí, en España hablo, es la falta de un liderazgo profesional que nos ayude en toda esta lucha que va desde la academia hasta la investigación, hasta todo. O sea, estamos cojas de esto, ¿no? Estamos profundamente cojos de la falta de un proyecto profesional. Por un lado, tenemos una estructura, por decirlo de alguna manera, que nos obliga a estar unidas, queramos o no, que es la colegiación obligatoria, y esto nos tendría que dar una fuerza enorme, porque somos 300.000, o sea, la profesión colegiada más grande, nos tendría que dar una fuerza, un poder tremendo. ¿Por qué no nos lo da? No nos lo da porque no compartimos un proyecto profesional. No hay un proyecto profesional que sitúe a las enfermeras en el sitio donde tienen que estar cumpliendo con su responsabilidad profesional. No luchando por otras cosas, sino cumpliendo con su responsabilidad profesional. Y eso es un gran déficit que forma parte de esta revolución pendiente, en la que yo estoy de acuerdo con Doris. Estamos en este momento de la revolución, sí señora. No lo hubiera dicho así, pero te copio ahora mismo. Estamos en este momento y desde luego en España uno de los grandes claves es conseguir que esa fuerza de las 300.000 tenga resultado y sirva para que nuestra aportación cumpla con esas responsabilidades que hemos estado hablando. Lo que has dicho tú, Denise, lo que dices tú, Doris, lo que digo yo desde la perspectiva política, eso necesitamos a alguien que nos contagie, que nos ayude a definir un proyecto profesional que tenga que ver con nuestra responsabilidad, que es, evidentemente, la lucha contra la inequidad, en salud y en todo. Un problema que he visto en muchas partes del mundo es que cuando la enfermería quiere ser influente, hace copias de los modelos biomédicos tradicionales, de la investigación que se hacía, no sé, en los años 80 y 90, principios de 2000, y yo creo que no es hacer el camino que los otros han inventado para tener prestigio en la ciencia, sino hacer otro camino. Estamos en otro periodo, estamos en un periodo pandémico, sindémico, post-pandemia quizá en un rato, y el camino es otro. Entonces yo creo que cuando la gente intenta hacer el checklist y cumplir todos los ítems, nosotras nos hacemos mini doctors, mini investigadores. ¿Sabes? A mí me preocupa este abordaje. Entonces, yo creo que algunas pistas ya están dichas aquí. Por ejemplo, lo que dijo Rosa María, de que el proyecto investigador es un proyecto político, ¿verdad? Que la producción, como dijo Doris, que la producción de conocimiento se hace en colaboración, y yo también he mencionado esto. Entonces, estas son algunas de las pistas para este hacer de impacto, pero de impacto social. Y otra idea que también hemos dicho ya, comentó Rosa María, y yo también uso mucho eso en mi perspectiva, es de que valores explícitos, una agenda no solo moral, ética, pero también política, con valores explícitos. ¿Por qué hacer investigación? Porque cuando uno se pone a pensar qué es que será financiado, uno está jugando el juego del dinero. Y claro que sí queremos financiación, pero yo tengo menos financiación que mis compañeros, pero mis proyectos, en su mayoría, han tenido más impacto social. Es decir, si tú me juzgas y me das dinero en el futuro solo por el dinero que yo acumulé a lo largo de mi carrera, tengo menos. Pero si yo soy capaz de explicarte o me dejan explicar el impacto de lo que hice,
puedo enseñar mucho impacto. Entonces, hay que innovaciones de esto, ¿no? Hay que ir por otro camino. Yo vuelvo a lo que decía desde el principio, ¿no? O sea, si tú lo que me estás lo que estábamos preguntando es qué nos debería preocupar de cara a la investigación en cuidados en estos próximo decenio, yo creo que lo que nos tiene que preocupar es el valor que inspira la investigación, ¿no? Que va en la línea de lo que estaba diciendo Denise, ¿no? O sea, ¿qué valores profundos inspiran la investigación? No si vamos a conseguir la financiación, no si este es un tema que, ay, pues mira, a mí me gusta y me parece que va a darme aquí mucho juego y tal, no, sino ¿cuál es el valor? Porque cuando pensaba en esto, pensaba, pero es que el código del CIE y el código, nosotros tenemos un código elaborado aquí en Cataluña estupendo, que es muy reciente, tiene 3 o 4 años, que hizo el Consell de Colegios de Enfermeras de Cataluña, y que luego también lo adoptó Andorra, promovido por Núria Cuixart, una enfermera excelente. Y los dos códigos lo que dicen es que las enfermeras tienen que desarrollar su lucha por combatir toda desigualdad. Es que esto está dentro del compromiso profesional. Entonces, es desde este valor que tenemos que enfocar la investigación. Por eso decía que todo investigador, toda investigadora se tiene que convertir en un líder político, porque la investigación es política. Entonces, yo creo que esto no es una cuestión de que me interesa investigar, es una cuestión de responsabilidad profesional. Entonces, ahí está. ¿Dónde están los núcleos de la desigualdad? ¿Cómo podemos cambiar la sociedad? ¿Cómo podemos ser estos sabios de tercer nivel, ¿no? Que ayuden a cambiar las cosas. Está muy bien que cambiemos los procedimientos y todas estas cosas, que es donde nos sentimos como más seguros. Pero no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es cambiar la sociedad. Entonces, es a partir de ahí donde tenemos que buscar los valores y, por supuesto, saldrán los temas inmediatamente. Todo esto que hemos estado hablando, todo esto que hemos estado hablando son los temas, ¿no? Estoy de acuerdo en todo lo que se dijo y no de acuerdo en lo que no se dijo. Ahora les cuento. Yo creo que donde estoy de acuerdo es que cualquier investigador de enfermería tiene que hacer su investigación entendiendo que el resultado de su investigación tiene que tener un valor amplio y tiene que poder ser implementado. Tiene que hacer la investigación teniendo en mente a lo que se llama end user, el que va a usar esa investigación. Si no, no sirve para nada. Sirve para cosas de más artículos en revistas buenas y que un impacto y que puedan decirle a todos los colegas que hicieron y que los promuevan. Y todo eso es lindo, pero no sirve. There was a major listening project that was done, hearing the voices of nurses during the pandemic. Hubo un proyecto importante sobre oír las voces de las enfermeras. Uno de los proyectos sobre escuchar a enfermería, que tenía 5 puntos. Primero, 1, escúchame, prepárame, protégeme, apóyame y cuídame. Y estas son las necesidades del personal de enfermería y que la administración ha de conocer. No podemos hacer marcha atrás. Se trata de cambiar la perspectiva de enfermería de cara al futuro, porque hemos de apuntar a la profesionalización y al cuidado de enfermerías. En el momento de las infecciones que hemos de controlar, hay una población que envejece, que pasa por una transición importante. Hay tragedias fabricadas por el hombre y desastres naturales que están sucediendo. Y cada uno de estos problemas que se producen a nivel internacional ponen más de relieve el papel de la enfermería y cuál es la aportación verdadera de la enfermería al mundo.
es el tiempo, el mejor momento para las enfermeras. Las enfermeras deslumbraron durante la pandemia en todo el mundo. Y es verdad que siempre hemos hecho lo mismo a la hora de cuidar a la gente. Creo que por fin el mundo se dio cuenta de la viralidad y el papel tan importante que desempeñaron las enfermeras en un momento así. Es cierto que las enfermeras cuidan, pero hicieron una labor excelente. De ahí viene la teoría. La teoría viene de observar y ver qué hacen las enfermeras y describir qué es lo que hacen en términos teóricos. Todas las cosas que han sucedido en el mundo y están sucediendo me llevan a la idea de lo importante que es la teoría de la transición, porque la teoría de la transición nos ofrece el lenguaje, el concepto, los conceptos para describir y entender lo que sucede. Nos ofrece un marco para entender cómo afronta la gente las situaciones, qué tipo de intervenciones se requieren. Y esto es mucho lo que yo hago y lo que pienso. Esto es el mejor momento para las enfermeras, es el mejor momento para nosotros. Repito, las enfermeras deslumbraron, brillaron durante la pandemia en todo el mundo. Es cierto que siempre hemos hecho lo mismo, cuidar a las personas, pero por último, finalmente las personas se dieron cuenta del papel tan importante que desempeñan las enfermeras en momentos así. Cierto, las enfermeras salieron, cuidaron y esto es lo que lleva a la teoría. Para hacer que los cuidados y unos excelentes cuidados de pacientes y el bienestar de los profesionales sanitarios sean siempre y mucho mejor de lo que son ahora. Así que hemos estudiado esta cuestión desde el punto de vista de distintos entornos, distintos hospitales, instalaciones de cuidados a largo plazo, cuidados ambulatorios en diferentes poblaciones, adultos, niños, del principio de la vida al final de la vida, personas con enfermedades crónicas. Y los resultados siempre muestran lo muy importante que es el contexto organizativo en todo. Y esto implica todos los niveles, implica la administración y los niveles, la revisión del sistema, pero luego todo baja hasta abajo, ¿no? Es decir, las enfermeras no tienen un lenguaje de sus propios fenómenos para traducirlo a la práctica y si no es así, entonces es invisible y entonces no se ve y es un conocimiento finito. Tiene que haber un lenguaje para que exista. Lo que hemos estado haciendo, por lo tanto, es, bueno, que lo hacemos, pero como no se le daba nombre, pues estaba en el margen y no se conoce. Y lo que estamos haciendo ahora es aportar el lenguaje al fenómeno de los cuidados humanos y otros estudian mediciones, pero es que requiere niveles y capas múltiples de educación y liderazgo, porque lo que hemos experimentado en muchos de estos hospitales en los que yo he estado trabajando es que, pues sí, las enfermeras de plantilla les encanta y se forman y luego pues las líderes están, pero luego se van, se marchan y el sistema se colapsa nuevamente. Con lo cual, la importancia del liderazgo y de la concienciación compartida en la cultura que deseamos crear para traducir no solo la teoría a la práctica, sino la teoría a la acción, es pues acción en cuanto a transformar todo el sistema para que llegue a ser un sistema de salud basado en los cuidados, no solo en tratamiento médico, sino un sistema de cuidados. Y ahora creo además que tenemos que mirar más allá del hospital, porque es que ya estamos en la era post-hospital, sobre todo con esta pandemia. Vamos a ir cada vez más hacia las comunidades y hacia la enfermería. Nos vamos, dejamos ya el sistema hospitalario y entramos en proyectos de comunidad. Bueno, muchísimas ideas, muchísimas en estas píldoras. Hemos hablado de sabiduría política, de investigación en cuidados, conversaciones con Nightingale, enfermería y pandemia, ciencia abierta, necesidad de un proyecto profesional, investigación en cuidados en los próximos 10 años, necesidades de las enfermeras, teoría de las transiciones en situaciones específicas, el proyecto RN Forecast, cuidados hospitalarios versus cuidados comunitarios, en fin,
muchísimas ideas. Creo que ahora es tiempo de la audiencia, es tiempo de nuestras compañeras, que ya tenemos varias preguntas, creo que hay más de 10 preguntas y ahora es momento para todas las que queráis hacer alguna pregunta. Maite, por favor, Maite tiene las preguntas, va a ir dando paso. Agradeceros, perdona Raquel, agradeceros a todos que vais poniendo las preguntas en el apartado de preguntas y cuestiones. Tenemos una media hora de discusión, no nos querríamos alargar más para poder ir a la clausura, pero si hay alguien que quiere preguntar algo en directo, podemos pasar, aunque sean algunas pocas, pero podremos pasar alguna pregunta en directo. Mientras alguien levanta la mano, yo voy leyendo las preguntas que sean están en el chat, en el apartado de preguntas y cuestiones. Pregunta Claudia Morán, ¿desde qué mecanismo su movimiento se pueden pedir cuotas de enfermería? ¿Podría despertar su movimiento a través de las redes sociales como propone Linda Eiken? Linda, the question is for you. Pero vete tú yéndote. Linda? Okay. Mate, read the first part of the question again. Yes, I will read it I will try to read it in English. Claudia is asking you, I read this one and this disappear. Es que ha desaparecido. ¿Cuál es el mecanismo que permite, si podemos establecer un movimiento a través de las redes sociales, como proponía usted en sus palabras? ¿Qué significa eso de los cupos? Crearlo de lugares, en fin, para creación de oportunidades, etcétera. Bueno, para eso necesitamos una red. Esta pregunta no corresponde a mi campo de experiencia, quizá a alguno de los otros miembros de la mesa. Creo que es una noción muy interesante. No soy muy a favor de las cuotas, los cupos, pero en algunos países latinoamericanos y en California, por cierto, hay una legislación que dice que las juntas que toman decisiones han de contar con un cierto número de mujeres. Eso es lo que significa lo de los cupos. Lo que me preocupa infinitamente es contemplar lo que sucede en todo el mundo y los que hacen políticas en los hospitales y en salud pública, y veo cuántas enfermeras están en esas juntas como miembros y son poquísimas, ¿eh? Puedo agregar. También pienso en mujeres, muy pocas mujeres en los consejos de administración, las juntas. O sea que es cierto que los cupos tienen su papel y se ha legislado, y los que formulan políticas lo han de hacer hasta que dispongamos del lugar adecuado, el que nos corresponde en esas juntas y en esos consejos, donde se toman las decisiones. Puedo agregar un poquito. Yo creo que hay dos conceptos que quizás están paralelos. Yo creo que Linda Eiken habló de las redes como un poder organizacional. Y yo creo que no es una red, sino que muchas redes, porque hay muchas perspectivas, mientras todas las redes van a la misma dirección, porque si no, ahí vamos mal. Lo de los cupos no solo se da en California. A través de la pandemia maldita esta, nosotros logramos, y ya está en la legislación, que los hogares de ancianos aquí en Ontario van a tener mínimo 4 horas trabajadas por paciente. Y ahora estamos peleando, o no peleando, discutiendo, porque estoy en todos los comités y muchas colegas están. ¿Qué tipo de skill mix, Linda? You will love it. Va a haber dentro de esas 4 horas, ¿cierto? Y estamos diciendo que tiene que haber un skill mix de 20% registered nurses, 25% registered practical nurses, and no more than 55 PSWs, para apoderar el cuidado a las personas en hogares de ancianos. También conseguimos una enfermera nurse practitioner por 120 personas en residencias, y ya anunciaron 225 que van a empezar a dar este año.
O sea, lo de los cupos, cierto, Afaf tiene razón que hay que tomarlo en forma delicada porque a veces, por error, algunos creen que ese es el tope. No, ese es el mínimo, ¿cierto? Pero sin eso en los hogares de ancianos hubiéramos seguido como estamos, que es un desastre. Así que yo creo que el mensaje de todo lo que escuché hoy día, que es maravilloso, es que tenemos mucha fuerza, no dejemos la fuerza que ganamos en esta pandemia, sino que agarrémosla y no la soltemos y empujemos a enfermería como una solución a los ciudadanos, como una solución a los sistemas de salud en cualquier sector que estemos, como una solución a las poblaciones vulnerables. Y no lo soltemos porque si no, no lo agarramos más. Si una pandemia no nos catapulta, yo no sé qué otra cosa va a ser. Afaf, una buena pregunta, una respuesta corta. Could I just make one comment because this goes back to... Me gustaría hacer un comentario porque también esto nos devuelve al lenguaje y lo que comunica el lenguaje. Quizá es un problema de traducción. Pero los cupos, en inglés, quota, es un término políticamente muy cargado. O sea que nunca utilizaría el término cupo en nuestro contexto, por esta razón, ¿eh? Pero la idea de que haya un número mínimo aceptable o un nivel mínimo de dotación profesional para producir los resultados que son razonables, la respuesta es sí. Pero me gusta ese lenguaje de dotación de personal enfermero basado en la evidencia y no utilizar la palabra cupo, porque cupo tiene muchas connotaciones negativas para el inglés, por lo menos, ¿eh? AFAP, sí. Bueno, todo esto son argumentos ideales los que se están planteando aquí. Hemos de tomar todo lo posible. Yo formo parte de un grupo que lucha por tener mujeres en juntas, en consejos, tanto de empresas de fines lucrativos como no lucrativos. Entonces se trata de preguntar a quien quiera que sea en el público, en España o en todas partes, para asegurarse de que el método... O sea, hay que averiguar quiénes son los miembros de los consejos que toman decisiones en la organización y empezar a pedir ese, entre comillas, cupo, como le quieran llamar. Nunca me gustó esa idea de cupos, pero sí quiero asegurarme de que la voz de las enfermeras se oiga aquí, en los consejos, en las juntas. Y quizá la única forma de hacerlo sea por legislación, el gobernador, el Estado, pero hagámoslo. Agarremos todo lo que podamos antes de que dejemos algo de lado porque si la lengua o el lenguaje o la palabra nos gusta o no. Sí, tiene razón. Y no querría yo que nos centráramos solo en alguna. Hay un espectador anónimo que dice... y quizá podemos empezar por Rosa María y Denise. ¿Cuál es la mejor estrategia para poner a las enfermeras en el camino de la dirección política? Estamos hablando de tomas de decisiones políticas y tenemos un claro problema de intrusismo y de incomodidades que podemos generar las enfermeras. Rosa María, ¿empiezas? Ay, perdón. ¿Empieza tú, Denise? Sí, porque estoy buscando a ver dónde está Rosa María ahora y no la veo. Bien, es que Rosa María tiene un trabajo excelente en formación de enfermeros y enfermeras en sus posiciones políticas. Yo voy a hablar más específicamente en la investigación. Yo creo que, bueno, vosotros algunos saben que yo publiqué un artículo que hablaba de la anorexia de poder de las enfermeras, ¿no? Y eso es el principio de los años 2000 y está publicado en castellano y en portugués y en inglés. Y me preocupa lo que ha dicho Benleís antes, Afaf, de que poder es interseccional, poder pasa por género, por clase, pasa por una serie de otros elementos. Entonces, el poder que ejercen las enfermeras es desde una perspectiva que yo creo que hay que entenderla como de género. Yo no quiero ser como el señor blanco, ¿no? Que es el dueño del board y que toma las decisiones que le parecen sin usar la evidencia cuando soy director de nada. Pero al compartir, todo se hace más complejo. Entonces,
yo creo que hay que pensar, primero, que que el poder político de las enfermeras en investigación en particular está pegado a la producción de conocimiento. Entonces, volviendo a lo que hemos dicho antes, qué valores informan esta producción, con qué grupos la hacemos, qué efectos tiene esta producción desde una perspectiva política más amplia, quién gana y quién pierde con las representaciones que nuestra producción de conocimiento aporta. Yo creo que hay que ocupar los espacios, como han dicho todas las ponentes, pero hay que ocupar espacios sin repetir los modelos del pasado que generan discriminaciones hacia otros grupos. Las enfermeras son muy buenas en discriminar las personal support workers, que le llamamos en inglés, y dejarles un montón de trabajos que no quieren hacer. He visto eso en toda América Latina, en Canadá. Es decir, no estamos hablando de un grupo de ángeles y santos, estamos hablando de gente con intereses, con motivaciones políticas, y por lo tanto la investigación enfermera invisibiliza a los cuidadores informales muchas veces, no siempre, por supuesto, otras veces da voz, pero muchas veces invisibiliza. Es decir, producción de conocimiento es un acto político y tenemos que pensarlo en serio para entender qué hacemos. Si alguien quiere levantar la mano, yo mientras tanto sigo leyendo las preguntas que hay en el chat. A Doris le preguntan que para implementar habéis dicho que para implementar la evidencia es imprescindible que la sociedad nos sienta y nos vea como referentes y como profesionales que podemos resolver algunas de sus cuestiones, de sus problemas de salud. ¿Cómo podemos trabajarlo y qué recomendaciones nos darías? Bienvenida, Rosa María, otra vez. Bueno, primero que nada, no estoy hablando en forma teórica, estoy hablando en forma concreta porque se está dando, existe, ¿cierto? Como les conté, bueno, les voy a dar otro ejemplo para no repetir lo que ya conté. Durante la pandemia en Chile, el ministro decidió que se lanzaban 15 nuevos hospitales públicos con las guías. En la mitad de la pandemia tuvimos que entrenar a través de 370 personas para hacerlo. Por suerte que nosotros no cobramos y por eso lo pudieron hacer y ya están dando resultados. Así te puedo dar ejemplos en cualquier otra cantidad de países y aquí mismo, ¿cierto? Que nos pidieron, por favor, tomemos las comunidades indígenas, que por favor tomemos las comunidades indigentes que no tienen hogares. Y se crearon las clínicas para comunidades indigentes con Lee Chapman, que las dirigió. Nosotros ayudamos a traer los recursos humanos, las personas con expertise en estas comunidades, y se implementó evidencia, y yo creo que esos fueron los silver lining de esta pandemia, que la gente indígena en Canadá y en Ontario concretamente, y la gente sin hogares realmente estuvo mejores que en otros países. No así en hogares de ancianos. O sea, no nos olvidemos que la evidencia y el poder de actuación y el poder de movilizar, como yo lo llamo, el social movement de knowledge, el movimiento social de conocimiento, es una parte. Ahí está lo de la Linda Aiken con las cosas de Skill Mix. Oye, podíamos poner todo el conocimiento y todo lo que queramos y toda la movilización en hogares de ancianos, si no hay quien ponga en práctica porque no hay gente. Las familias las dejamos afuera. Workers no teníamos, not PSW, not ARENS, not RPNs. Fue un desastre, una vergüenza. O sea, es todo junto. Y yo quiero dejar este pensamiento. Movimiento político y movimiento de enfermería también quiere decir movimiento formal de enfermeras en la política. Yo creo, tomen parte de lo que se está dando en Perú, enfermeras en la política. Tomen parte de lo que se está dando en España, liderazgo en las redes sociales. Tomen parte en lo que se está dando en Canadá, liderazgo de práctica basada en evidencia. Tomen parte de lo que Linda y Afaf y Jean Watson hablaron de un lenguaje enfermería, de respuestas de enfermería, de el impacto del contexto de la enfermera y otros profesionales de salud en su práctica. Pongamos todo eso en el paquete, ¿cierto? Que Denise dice a las poblaciones más vulnerables, porque ahí es donde los políticos y los capitalistas, como dices tú, Denise, no van a poner dinero, así que tomemos eso nosotros. Y lo que dice la primera honoris causa de España, ¿cierto? Nuestra colega maravillosa, que dice
hay que llegar a los poderes de decisión también, por todos lados. Whole system change, ¿cierto? Cuando se habla de whole system change es de abajo para arriba, de las bases, la revolución de enfermería, démosle oxígeno. Lo de abajo para arriba, pongamos enfermeras en política de salud. Y lo del lado, como lo dijeron las colegas, que son los pacientes, su familia que nos necesitan. Yo creo que es asible. Yo creo que lo único que tenemos que hacer es no olvidarnos que esta pandemia fue un regalo, así como fue una desgracia. Fue un regalo a la enfermería y hay que seguir empujando y ojalá en forma unida. Muchas gracias, Doris. Hay una pregunta para Linda Eiken y hay un espectador que dice, que si los resultados que se han obtenido de los proyectos tanto europeos como los proyectos de nursing staffing que usted ha hecho han tenido resultados o han tenido acciones claras, evidentes a nivel político o a nivel práctico. Linda, you need to open the microphone. Sorry. Thank you for that question. Yes. Gracias por la pregunta. El forecast y los estudios asociados han tenido un impacto tremendo en una serie de acciones. Esos resultados fueron esenciales en el estado de Queensland, en Australia, aprobando cupos o proporciones obligatorias en la dotación de personal de enfermería y en la legislación también, o sea que se da la circunstancia ideal de intervención legislativa que está incluida en la evaluación, en el diseño de evaluación prospectiva. Y acabamos de publicar los resultados de todo esto en el Lancet, resultados que mostraron que la evidencia para la legislación de la que procedía un artículo publicado en Lancet y todos los investigadores del Iron Forecast afirmaban, pretendían que cada paciente que aumentaba en la carga de trabajo de las enfermeras se asociaba a un 7% de la mortalidad. Entonces, tomaron el artículo original publicado en el Lancet y decidieron actuar en la legislación directamente. Ahora tenemos un artículo en Lancet de segunda generación que dice cuando se pone en práctica esta legislación y se evalúa prospectivamente, se puede demostrar cuántas vidas se han salvado. Cuántas vidas se salvaron los primeros 2 años de la legislación en Queensland y el equivalente de millones de dólares que se ahorraron, como se demostró, porque las proporciones llevaron a aumentar la dotación de personal con menos reingresos, estancias hospitalarias más cortas, lo cual llevó a un ahorro de millones de dólares, lo cual lleva al caso de negocios de por qué a los hospitales les iría mejor dotando más de personal, porque esto mejora los resultados clínicos y los financieros. Además, Wales, Gales, Irlanda y Escocia, todos los 3 países, tienen políticas que surgen del estudio europeo. Y además, el estudio europeo ha sido citado por estados distintos de los Estados Unidos, por ejemplo, en California, donde se han establecido proporciones obligatorias de personal de enfermería y muchos otros estados, alentados por el fracaso de los hospitales durante la COVID, lo van a hacer también. O sea, esta investigación está teniendo un impacto enorme legislativamente. Gracias, Linda. Gracias por el esfuerzo que estás haciendo. Hay una pregunta en el foro que dice cómo podemos impulsar la discriminación positiva en relación a la investigación y al liderazgo. Espera, que se me ha perdido a mí ahora. Perdón, que se me ha puesto esto encima. ¿Y por qué? Por lo que has explicado en relación con los IPs y las condiciones de ser competitivo frente a otras disciplinas, parece que está enquistado y cada vez hay más competencia en la financiación y menos ganas de repartir esta financiación. ¿Cuál podría ser una solución a corto plazo? ¿Me lo preguntas a mí, Maite? Sí, Rosa María. Perdona, es que he tenido que regresar del más allá y
yo insisto en lo que he dicho antes. Creo que nos tenemos que fijar en los grupos marginalizados, ¿no? Cómo han hecho sus políticas, ¿no? Y tenemos que trabajar a partir de esto. O sea, si esto es verdad, y es verdad porque así lo explican los investigadores, ¿cómo podemos hacer políticas de discriminación positiva? Pues lo podemos hacer reclamándolas. Es que no sé si queríamos que esto fuera una mesa revolucionaria, pero lo ha sido. Lo ha sido y vamos a empujar por arriba, por los lados, por abajo. Es una mesa revolucionaria, porque en realidad los enfermeros no podemos estar fuera de esta revolución, porque lo que ha pasado hasta ahora es que hemos consentido que se fuera desviando el interés, la financiación del núcleo donde tiene que estar, que son las necesidades que podemos atender de la población y también de los profesionales que trabajan, ¿no? Estructurando el sistema de esa manera. Esa revolución es indispensable. ¿Cómo se hace? Exigiendo. Yo me quiero sentar en la mesa donde se dan el dinero. Yo quiero ir allí y explicar. Si ahora tengo la posibilidad de hablar con unas personas que tienen muchísimo poder, quiero hablar con ellas y pedirles que pongan esa mirada, porque eso no es una cuestión de corporativismo, es una cuestión de exigencia de la sociedad. O sea, la sociedad nos está exigiendo, y hace muchísimo tiempo que nos está exigiendo esto, pero ahora estamos en capacidad de escucharlo. Nos está exigiendo que nosotros luchemos dentro de nuestra responsabilidad. Esté la lucha contra la inequidad. La investigación es una herramienta fundamental. Yo lo he explicado antes, cuando intentamos hacer enmiendas a las legislaciones, ¿en qué nos basamos? Nos basamos en los resultados. Entonces yo digo, ¿cómo vais a poner esto en esta normativa? Pero si esto es mentira, esto que no es verdad, no lo podéis poner. Alguien lo tiene que decir y nosotros tenemos los instrumentos para decirlo. Entonces, exijámoslo, porque tenemos esa responsabilidad que nos es delegada por parte de la sociedad. O sea que yo siempre he sido una persona de apariencia radical y de interior reformista. Pero ahora no. Está buena esa. Ahora no. Ahora, eso me gustó. O sea, efectivamente, tenemos una revolución pendiente. Estamos haciéndola. No está pendiente, amor, está aquí. Estamos haciéndola, la revolución. Entonces, seamos conscientes de que esta es nuestra obligación, de que no podemos deshacernos de esto, ni ignorarlo y decir, bueno, no, ya estamos cambiando los procedimientos, bueno, estamos haciendo mucho, ¿no? Hemos respondido. No. Hay que cambiar la inequidad, hay que cambiar la sociedad. Y es nuestra responsabilidad, porque si hablamos de cuidados, además, los cuidados están de moda totalmente, ¿no? Yo me muevo en los ambientes políticos y en todas las ponencias de todos los partidos están los cuidados, desde una perspectiva social. Pues, ¿quién puede hablar con propiedad de esto? ¿No somos las enfermeras? Es que tenemos esa obligación. Care is value. Sí, los cuidados lo valoran las personas, pero no se paga y no se compensa y no se valora por los legisladores. Yo creo que la manera en que operemos el cambio tiene que ser incluso, es que antes que la investigación, es tener esas gafas o ese marco de igualdad y justicia. Cada una de nosotras tiene que ver cada situación y cada proyecto de investigación en cuanto a esa cuestión y ver esa inequidad, esa injusticia. Entonces podemos empezar realmente a llegar a ser activistas para operar el cambio. O sea que pido a todo el mundo en el público, por favor, poneos las gafas de la equidad, la igualdad y la justicia y ved el mundo a través de eso y ved la opresión que hay y la inequidad, la desigualdad para enfermeras, mujeres, minorías y emigrantes y refugiados. Y para esa población de los márgenes. Así que todo esto son personas vulnerables. Quiero añadir, si se me permite, que hace algunos años escribí un artículo que es Revolución al Rescate y creo que estamos abriendo el espacio para un renacimiento de revolución. Lo que me viene a la cabeza es un par de cosas, ¿no? Cuando ha hablado, bueno, hay un poeta portugués que dice que la revolución, está en la poesía en las calles y la poesía está en las calles. Pues yo creo que la gente está en las calles y es así
cómo ganamos poder. Y es así como hacemos este trabajo de cara a la igualdad. Y también me ha venido a la cabeza una cita de Virginia Henderson en la que dice, podemos aprender a hablar la lengua de la gente. Entonces es cuando tenemos el poder verdadero. Así que volviendo, ¿no?, a esta cuestión de la humanidad, ¿no?, y el hecho de que la pandemia nos ha abierto toda una multiplicidad de posibilidades y oportunidades y que también nos hace que nos unamos para un renacimiento, pues esto es lo que me llega al corazón. Es un privilegio estar aquí con vosotras todas compartiendo este momento. Gracias. Muchas gracias a todas. Yo a continuación doy paso a Raquel para que pueda cerrar la sesión. Se ha quedado corta, estaríamos mucho rato hablando, pero si queréis acceder a todo lo que en su día hablamos, por un lado en inglés y por otro lado en castellano, que sepáis que el vídeo completo con todas las tomas falsas y todo lo que se pudo grabar en aquel momento está a vuestra disposición y que también vais a tener y tenéis todos a disposición en la sección de descargas las 6 lecciones que dieron las 6 doctoras honoris causa y que están tal cual ellas las hicieron y bueno, en la versión que ellas las hicieron y que yo creo que es un libro que merece la pena tener, guardar y leer porque yo he aprendido mucho y quiero seguir aprendiendo mucho de ellas. Raquel, sin más te paso la palabra y te agradezco muchísimo todo lo que has hecho por nosotros. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias a todas y a todos los que nos estáis escuchando. Yo no os voy a robar más tiempo. Creo que todavía resuenan muchas de las ideas, de los pensamientos de mucha profundidad que hemos escuchado esta tarde. Me quedo con esas ideas revolucionarias de Rosa María que nos revuelven, ¿no?, y nos provocan. De la provocación surgen siempre muchas ideas, incluso de la confrontación, siempre desde la reflexión intelectual, compartida, abierta. Es esto lo que mueve el mundo. Y son personas como vosotras las que movéis el mundo, las que hacéis que las cosas pasen. Y nada más que agradeceros. Me llevo mucho de lo que he escuchado esta tarde. Yo, sin más, creo que el director del Instituto de Salud Carlos III además cierra la sesión. Sabéis que yo la dirección del instituto la llevaré siempre conmigo, aquí inscrita, mi instituto, y allí me tenéis para todo lo que podáis necesitar en cualquier puesto de responsabilidad que pueda ocupar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. Si nos dais 3 minutos, cambiamos un poquito el escenario para poder hacer la clausura y para poneros, a todos los que habéis participado, daros las gracias y poder hacer la clausura. Darnos 3 minutos y empezamos, ¿vale? Y Maite, gracias a ti y a todo tu equipo por 25 años de trabajo maravilloso. Gracias. Enhorabuena, Maite. Gracias. Uno a los aplausos. Gracias, Maite, gracias. Si os parece, mientras se va formando la mesa...